Mi cuñado me confesó que estaba enamorado de mí, mi esposo me culpó por provocarlo, me echó de casa, y ahora ambos están pagando por todo lo que me hicieron. Esa noche todavía la siento pegada a la piel, como si no se hubiera terminado del todo. Estábamos en casa de mis suegros, celebrando el cumpleaños de mi suegra, rodeados de risas, platos vacíos y esa falsa sensación de familia perfecta que siempre intentábamos mantener. Yo había pasado el día entero preparando postres, sonriendo por compromiso, fingiendo que las miradas que sentía detrás de mí no existían. Pero existían. Y venían de él, de mi cuñado, Daniel. Desde hacía meses algo en su forma de mirarme había cambiado. Al principio lo ignoré. Pensé que eran imaginaciones mías, que tal vez buscaba aprobación o simplemente admiraba que yo cuidara tanto de su hermano. Pero después vinieron los pequeños gestos, mensajes sin motivo, cumplidos disimulados, la forma en que buscaba cualquier excusa para quedarse a solas conmigo. Mi intuición me gritaba que algo no estaba bien, pero me negaba a escucharla. No quería problemas, y mucho menos un conflicto entre hermanos. Mi esposo, Andrés, no notaba nada. O quizá no quería notar. Últimamente estaba distante, absorto en su trabajo, en su teléfono, en todo menos en mí. Lo nuestro ya se había vuelto más rutina que amor. Y en ese vacío, la presencia de Daniel se volvió más evidente, más incómoda. No porque yo sintiera algo por él, sino porque su insistencia me hacía sentir atrapada, observada, culpable de algo que no había hecho. Aquella noche, mientras todos reían, yo solo pensaba en irme. Andrés había bebido más de la cuenta y se empeñaba en quedarse un ratito más. Daniel se acercó y, con su tono amable de siempre, me ofreció llevarme a casa. Dudé unos segundos, pero acepté. No quería discutir con Andrés frente a toda la familia, y, sinceramente, solo quería dormir. El trayecto fue silencioso. La radio sonaba bajito y las luces de la calle pasaban rápidas por la ventana. Sentía un nudo en el estómago. Quería llegar y bajarme del coche sin decir una palabra. Pero, justo cuando estábamos por doblar hacia mi calle, Daniel detuvo el coche a un costado, apagó el motor y respiró hondo. Tenía que decírtelo, murmuró, sin mirarme. Su voz temblaba. Yo supe lo que venía y recé para que no lo dijera. Pero lo dijo. Estoy enamorado de ti. Me quedé helada. El silencio pesó tanto que dolía. Quise reír, gritar, desaparecer. Él siguió hablando, diciendo que lo había sentido desde el principio, incluso antes de que Andrés y yo comenzáramos a salir, que lo había intentado reprimir, pero ya no podía. No lo dejé terminar. Sentí una mezcla de miedo, rabia y vergüenza. Le pedí que se callara, que no repitiera eso nunca más, que no tenía derecho a arruinar algo tan delicado. Intenté abrir la puerta, pero él me sujetó el brazo, no con fuerza, pero lo suficiente para que entendiera que no me dejaría ir hasta terminar su discurso. Solo quería que lo supieras, insistió. Si alguna vez te sentiste sola, si alguna vez pensaste que nadie te veía, yo sí. Lo empujé, bajé del coche y caminé rápido hacia la entrada de casa. El aire me ardía en la cara. Sentía la piel caliente, como si todos pudieran ver lo que acababa de pasar. Apenas puse un pie en el portal, escuché un portazo detrás de mí. Y, para mi horror, vi a Andrés. No sé cuánto había visto ni cuánto había oído. Solo sé que su mirada no tenía dudas. Tenía rabia. Estaba borracho, sí, pero no lo suficiente como para no entender lo que creía estar viendo. Su hermano saliendo del coche, yo alterada, con el rostro encendido. La escena perfecta para una historia que él ya quería creer. ¿Qué carajos es esto?, gritó. Yo intenté explicarle, pero mi voz no salía. Daniel intentó decir algo, pero Andrés le dio un empujón. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Desde cuándo juegan conmigo los dos? Fue inútil. No escuchaba. No quería escuchar. En su mente, todo encajaba, mi reciente distancia, las noches en que prefería dormir temprano, los mensajes que alguna vez me había visto borrar, mensajes de trabajo, pero que ahora serían otra cosa para él. Entré corriendo a la casa, llorando, intentando que al menos me dejara hablar. Pero me siguió, acusándome de todo. Lo sabía desde el primer día que te acercaste a él, tú lo provocaste. No hubo forma de calmarlo.
Esa noche dormí sola en el sofá, con el corazón a punto de estallar. Afuera, escuchaba los pasos de Daniel en la acera, dudando si irse o tocar la puerta. Andrés subió las escaleras y dio un portazo tan fuerte que los cuadros temblaron. Pasé horas mirando al techo, repitiendo en mi cabeza una y otra vez la escena del coche, buscando el punto exacto donde podría haber evitado el desastre. No lo encontré. No hice nada malo, pero me sentía sucia, culpable, como si algo dentro de mí mereciera esa condena. Al amanecer, Andrés bajó sin mirarme. Tomó su chaqueta, las llaves, y salió sin decir palabra. En su silencio, entendí que algo se había roto. No solo su confianza, sino la base de todo lo que éramos. Pasaron 2 días sin que me hablara. 2 días en los que Daniel no se atrevió a aparecer. Hasta que lo vi de nuevo, en la puerta, con los ojos rojos y una expresión que no supe leer. Dijo que quería arreglarlo, que hablaría con su hermano, que no quería que yo pagara por lo que él había dicho. Pero su tono no era de arrepentimiento. Era de posesión. De quien cree que su confesión tiene algún valor, que me había hecho un favor por decirme la verdad. Lo eché de casa. Le pedí que no volviera nunca más. Pensé que eso sería el fin, pero no lo fue. Porque Andrés regresó esa noche, furioso, diciendo que Daniel le había contado todo. Todo, según él, era que yo también sentía algo y que solo me hacía la víctima. Y ahí entendí que el infierno apenas comenzaba. Mi esposo me miraba con desprecio, como si me hubiera arrancado el alma con sus ojos. No importaban mis lágrimas, ni mis palabras, ni mis negativas. Ya había elegido en quién creer. Y no era en mí. Lo vi romper una foto nuestra frente a mí, dejarla caer al suelo y pisarla. Cada fragmento del vidrio era un pedazo de nuestra historia. Te vas mañana, dijo sin levantar la voz. No quiero verte más. Esa noche no dormí. Me quedé mirando por la ventana, esperando que amaneciera, sabiendo que al primer rayo de sol ya no tendría hogar, ni esposo, ni nombre limpio. Pero lo que no sabía entonces, lo que no podía imaginar, era que la verdadera traición aún no había sido revelada. Que el veneno de esa confesión no había hecho más que empezar a correr. Y cuando descubriera hasta dónde llegaba, ya no habría vuelta atrás. No sé qué dolía más, la rabia de Andrés o su silencio posterior. Durante días no me habló, no me miró, no me permitió explicarle nada. Me trataba como si fuera una extraña, como si todo lo que habíamos vivido se hubiera borrado de golpe. Yo caminaba por la casa como una intrusa, tocando las cosas con cuidado, esperando que en cualquier momento me echara. La mañana del 4.º día, lo hizo. Dejó una maleta vacía en el sofá y dijo sin levantar la vista, tienes hasta esta noche. Así, sin una palabra más. Me quedé paralizada. No entendía cómo un solo momento, una conversación que yo no busqué, podía destruir un matrimonio de años. Le supliqué que me escuchara, que me dejara explicar, pero él solo me miró con una mezcla de asco y decepción. Ya hablé con Daniel, dijo. Y ya sé lo que pasó. Sentí un escalofrío. ¿Qué había dicho Daniel? ¿Qué versión había inventado? Mi mente buscaba sentido, pero no encontraba más que miedo. Andrés se fue al trabajo y me quedé sola, en medio de un silencio que dolía más que cualquier grito. Lloré todo el día, revisando el teléfono, las fotos, los mensajes, buscando pruebas de mi inocencia, como si tuviera que convencer al mundo de algo que nunca hice. Esa tarde, el teléfono sonó. Era mi suegra. Su voz sonaba fría, cortante. Me dijo que ya sabía lo que había pasado, que esperaba que no volviera a poner un pie en la casa de la familia. No intenté defenderme. Sabía que cualquier palabra sería usada en mi contra. En ese instante entendí que ya no solo había perdido a mi esposo, sino también mi reputación. Andrés llegó esa noche, abrió mi celular sin permiso y empezó a revisar mis conversaciones. ¿Qué es esto?, me gritó, mostrando mensajes de semanas atrás. Eran cosas sin importancia, comentarios sobre una cena, una broma familiar, nada más. Pero él los leía con otro tono, con otro significado. Mira cómo le hablas, mira cómo le sonríes en las fotos. Siempre te gustó, ¿verdad? Intenté explicarle que estaba distorsionando todo, que no había nada fuera de lugar.
Pero la decisión ya estaba tomada. La confusión de Daniel se había convertido en mi sentencia. A medianoche, cuando ya no tenía lágrimas, tomé valor y fui a buscar a Daniel. Lo encontré afuera de su casa, sentado en el coche, fumando nervioso. Cuando me vio, su rostro se tensó. No deberías estar aquí, me dijo, evitando mi mirada. Necesito que hables con él, le rogué. Dile la verdad. Dile que te malinterpretó, que nada pasó entre nosotros. Se quedó en silencio. Dio una calada larga y exhaló el humo despacio, como si pensara cada palabra. No puedo, murmuró al fin. Solo lo empeoraría. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No podía creer que prefiriera callar antes que arreglar el desastre que él mismo había creado. Le grité que era un cobarde, que estaba destruyendo una familia. Pero su respuesta fue tan vacía que me heló la sangre. Él ya cree lo que quiere creer. No es culpa mía. Esa noche volví a casa sintiéndome derrotada. Andrés dormía en el sofá, con el televisor encendido, como si nada importara. Yo me encerré en el cuarto y comencé a guardar mis cosas. Cada prenda que doblaba era una herida. Cada recuerdo, un recordatorio de que había sido desterrada de mi propia vida por una mentira. A la mañana siguiente, cuando estaba por salir con la maleta, escuché que alguien tocaba la puerta. Era Daniel. Se veía distinto, con una expresión cansada, casi arrepentida. Andrés bajó las escaleras y lo recibió con desconfianza. Yo me quedé quieta, observando desde la distancia. Daniel comenzó a hablar, y mi corazón se aceleró. Por un momento creí que iba a decir la verdad. Pero lo que escuché fue otra puñalada. Fue un malentendido, dijo con voz trémula. Pero sí, hubo sentimientos. No planeados. No buscados. De los dos lados. Andrés me miró con los ojos llenos de fuego. Ahí lo tienes, dijo. De su propia boca. No tuve fuerzas para defenderme. No importaba lo que dijera, ya todo estaba decidido. Me quedé mirando a Daniel, incapaz de creer que fuera capaz de inventar algo tan cruel. En su mirada había culpa, pero también algo de satisfacción. Como si en el fondo, haber destruido mi vida le diera una extraña sensación de poder. Tomé mi maleta y salí sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché la voz de Andrés diciéndole a su hermano que, al menos tuvo la decencia de confesar. Esa frase me desgarró más que cualquier insulto. Caminé por la calle sin rumbo, sin saber a dónde ir. Lloraba, temblaba, y lo único que pensaba era cómo podía haber terminado siendo la villana de una historia que nunca elegí protagonizar. Esa noche me quedé en el sofá de una amiga. Cuando intenté dormir, los recuerdos me atacaban como cuchillos. La mirada de Andrés, la mentira de Daniel, la voz de mi suegra al teléfono. Todo se mezclaba en mi cabeza, girando como una pesadilla sin fin. Me odiaba por haber aceptado ese maldito viaje en coche. Por no haber corrido antes. Por no haber gritado más fuerte cuando intentó detenerme. Pero, en medio de esa confusión, una frase de Daniel volvió a mi mente, solo lo empeoraría. Esa frase no me dejaba en paz. ¿Por qué la había dicho así? ¿Qué era exactamente lo que quería evitar que saliera a la luz? Entonces lo entendí, no se trataba de protegerme. Era de protegerse él. Algo más había detrás de esa mentira, algo que yo aún no veía. Y aunque estaba rota, decidí que no iba a quedarme callada. No después de todo lo que me habían quitado. La verdad tenía que salir. Aunque me destruyera por completo. Los primeros días lejos de casa fueron una pesadilla. Me quedé en el apartamento de mi amiga Laura, una mujer que siempre había sido mi refugio en los peores momentos. Pero ni siquiera su voz suave, ni su café caliente, podían aliviar el hueco que sentía en el pecho. Me levantaba sobresaltada cada madrugada, convencida de que todo había sido un mal sueño. Pero al mirar mi maleta abierta a un costado del sofá, recordaba que era mi nueva realidad. Me habían quitado todo, mi casa, mi reputación, mi familia política, y lo peor, la confianza en mí misma. No podía entender cómo algo tan absurdo había escalado tanto. Pasaba las horas repasando cada momento, cada mirada, cada palabra con Daniel, buscando el error, la grieta,
el punto exacto donde mi vida se había torcido. Pero no lo encontraba. Porque yo no había hecho nada malo. Y sin embargo, era la culpable. El teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de mi suegra, de mi cuñado menor, incluso de antiguos amigos comunes. Ninguno para escucharme. Todos para juzgarme. ¡Qué decepción! No pensé que fueras capaz de eso, pobre Andrés. Leí cada uno hasta que me dolieron los ojos. Al final, bloqueé a todos. El silencio dolía menos que las acusaciones. Andrés no me escribió ni una vez. No preguntó dónde estaba, ni si estaba bien. Me di cuenta de que me había borrado de su vida tan fácilmente como se borra una mancha del mantel. Y eso me partió más el alma que sus gritos. Porque los gritos al menos significaban que todavía había algo. El silencio era el final. Una noche, mientras revisaba mis cosas, encontré el teléfono viejo donde aún tenía mensajes antiguos. Lo abrí buscando consuelo y terminé envenenándome más. Vi los primeros chats con Daniel, inocentes, llenos de bromas familiares, fotos de reuniones. Nada sospechoso. Pero a medida que los leía con la mirada cansada de alguien marcada por la culpa, comencé a notar el cambio. Las palabras sutiles, los cumplidos disimulados, las insinuaciones camufladas bajo un tono de hermano protector. Y me di cuenta de algo horrible: él había estado preparando ese terreno mucho antes de su confesión. No fue un arrebato. Fue calculado. A la mañana siguiente, decidí escribirle. No por debilidad, sino por rabia. Le envié un mensaje corto: dime por qué lo hiciste. Tardó casi una hora en responder. Cuando lo hizo, el corazón me dio un vuelco. No quise lastimarte. No pensé que mi hermano reaccionaría así. Solo dije la mitad de la verdad. La mitad de la verdad. Esa frase se me clavó como una espina. ¿Cuál mitad? ¿Qué estaba ocultando? Me quedé mirando la pantalla durante minutos, intentando procesar. Quise llamarlo, pero algo me dijo que no. Que era mejor guardar distancia. Así que lo único que respondí fue: esa mitad ya destruyó mi vida. Pasé el resto del día en silencio, hasta que recibí una llamada inesperada. Era Clara, una compañera de trabajo de Andrés y también amiga de la familia. Me habló en voz baja, nerviosa, como si me estuviera dando una información peligrosa. Sé que no deberías saber esto, pero hay cosas que nunca te contaron, dijo. Antes de que tú y Andrés se hicieran novios, Daniel ya hablaba de ti. Decía que tú eras demasiado buena para su hermano, que él te habría tratado mejor. Me quedé sin palabras. Clara continuó: una vez incluso dijo que tú habías coqueteado con él antes de conocer a Andrés. Yo no lo creí, pero lo decía con tanta convicción. Sentí como el aire se me escapaba. Todo encajaba. Daniel había estado construyendo su mentira desde mucho antes. Había sembrado esa versión de la historia para que, llegado el momento, todos lo creyeran sin dudar. Esa fue la primera vez que sentí algo distinto al dolor: furia. Una furia limpia, fría, que me devolvía el control. Me levanté, caminé hasta el espejo y apenas reconocí a la mujer que tenía enfrente. Ojeras, piel pálida, ojos vacíos. No era la misma persona que hace semanas preparaba cenas familiares y soñaba con tener un hijo. Esa mujer había muerto la noche en que Daniel abrió la boca. Pero la que quedaba estaba viva, aunque herida. Y viva era suficiente para pelear. Decidí entonces que no iba a seguir escondiéndome. Que no iba a permitir que su mentira definiera mi historia. Si Daniel había dicho la mitad de la verdad, yo iba a encontrar la otra mitad, aunque tuviera que escarbar entre la mierda más profunda de esa familia. Esa misma noche escribí en un papel todo lo que recordaba: los días, las fechas, los mensajes, los gestos, las frases ambiguas. No quería olvidar ningún detalle. Era como construir un mapa del crimen emocional que habían cometido contra mí. Y mientras lo hacía, una idea empezó a tomar forma. No sabía exactamente cómo, pero tenía claro que no iba a quedarme callada. Si ellos me habían condenado sin escucharme, entonces yo misma iba a abrir el juicio otra vez. Y esta vez, las pruebas hablarían por mí. Antes de dormir, miré el teléfono una vez más. Daniel había vuelto a escribir:
no sabes cuánto lo lamento. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. No respondí. Solo pensé, sí, ojalá. Pero ahora ya es demasiado tarde. Apagué la luz, con el corazón acelerado y una decisión clavada en el pecho. La próxima vez que viera a Daniel, no sería para suplicarle nada. Sería para enfrentarlo. Y cuando lo hiciera, no solo descubriría su mentira, también lo que Andrés había estado ocultando desde antes de que todo explotara. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Y no iba a gustarle a ninguno de los dos. La decisión de enfrentarlo me dio una energía que no sentía hacía semanas. Ya no era la mujer rota que había salido con una maleta en la mano, era alguien que empezaba a recuperar la voz. Pero también sabía que no podía hacerlo impulsivamente. Daniel era manipulador, inteligente, y había logrado poner a todos en mi contra sin levantar la voz. Si iba a desenmascararlo, necesitaba algo más que palabras, necesitaba pruebas. Esa noche me quedé despierta planeando. Sabía que él no podría resistirse si lo buscaba fingiendo vulnerabilidad. Así que le escribí un mensaje simple: necesito verte. Tenemos que hablar. Estoy cansada de todo esto. No tardó ni 5 minutos en responder. Dime dónde y cuándo. Nos vimos al día siguiente en un café cerca del trabajo donde él solía pasar las tardes. Llegó puntual, con su misma sonrisa amable, la que usaba para engañar a todos. Me observó con ese aire de falsa preocupación, como si de verdad lamentara lo que había pasado. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Le dije que solo quería entender por qué había dicho esas cosas frente a Andrés. Que necesitaba cerrar el ciclo. Mientras hablaba, saqué mi teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa, con la grabadora encendida. Daniel suspiró. No fue mi intención que terminara así. Solo quería que Andrés supiera que tú no eras tan perfecta como él creía. Cada palabra era un golpe. Lo miré sin pestañear. Él siguió, hundiéndose solo. Mi hermano siempre te idealizó. Siempre te puso en un pedestal, y yo sabía que no eras lo que aparentabas. Tenías un lado que él no conocía. Yo solo se lo mostré. Mi garganta ardía. Quise gritarle que nunca había tenido ese lado, que todo lo que él decía era una fantasía retorcida en su cabeza. Pero me contuve. Lo dejé hablar. ¿Y qué ganabas con eso?, pregunté al fin. Él sonrió, una sonrisa triste, casi infantil. Salvarlo. Que abriera los ojos antes de que lo lastimaras. Te iba a dejar de todos modos, ¿sabes? Ya estaba cansado de ti. Solo necesitaba un motivo. Sentí el corazón colapsar. Esas palabras me perforaron de una forma distinta. No solo por la crueldad, sino por la claridad con que las dijo. Entonces lo entendí, Daniel no solo había mentido. Lo había hecho en complicidad con Andrés. Mi esposo no había sido un hombre engañado, sino un hombre que necesitaba una excusa limpia para irse sin cargar con la culpa. Y su propio hermano se la había dado. Me quedé en silencio, fingiendo incredulidad, mientras Daniel seguía justificándose. Yo solo dije una parte. La otra ya la sabías tú. Andrés no estaba feliz desde hace meses. Ya hablaba de separarse. Yo solo aceleré lo inevitable. Las palabras, yo solo dije una parte, volvieron a retumbar. Todo encajaba. No era una mentira aislada, era una historia fabricada entre los dos. Cuando salí del café, temblaba. No sabía si de furia o de asco. Caminé sin rumbo hasta llegar a un parque y me senté en un banco, respirando hondo. Abrí el teléfono y escuché la grabación. Todo estaba ahí, su voz tranquila, su justificación, su admisión de que lo hizo a propósito. Pero lo que me congeló fue una frase que casi no recordaba haber escuchado mientras hablábamos. En un momento, con tono más bajo, había dicho: Andrés sabía más de lo que aparentaba. Rebobiné y la escuché otra vez. Y otra. Cada vez más clara. Andrés sabía más de lo que aparentaba. Mi cuerpo entero se tensó. No era una sospecha. Era la confirmación. Andrés no solo me había acusado injustamente, había estado al tanto desde el principio.
Había permitido, incluso alentado, que su hermano me hundiera. Pasé la noche en vela. Repasé todo lo que había pasado los últimos meses, su frialdad, sus ausencias, sus constantes viajes de trabajo. Todo coincidía. Ya no era el esposo dolido que había reaccionado por celos, era un hombre que había armado una trampa para deshacerse de mí sin manchar su imagen. A las 3 de la madrugada, me senté frente a la computadora y conecté el teléfono para copiar el audio. Lo escuché una última vez. Era suficiente para hundirlos a los dos. Pero no quería precipitarme. Quería que doliera. Quería que se derrumbara con la misma lentitud con la que me había destruido a mí. A la mañana siguiente, me vestí, respiré hondo y fui a buscarlo. Andrés me abrió la puerta con gesto cansado, como si le diera pereza incluso verme. Detrás de él, la casa olía diferente, más fría, más ajena. Le dije que necesitaba hablar. ¿Qué era importante? Que no era un reproche, sino una aclaración. Me dejó pasar por costumbre, sin imaginar que estaba a punto de escuchar su propio entierro emocional. Le puse el teléfono sobre la mesa, presioné reproducir y no dije nada. Su rostro cambió a medida que la voz de Daniel llenaba la sala. Pasó de sorpresa a incomodidad, y luego a miedo. Cuando el audio terminó, me miró pálido, sin saber qué decir. ¿Qué significa esto?, murmuré. ¿Qué tú sabías? ¿Qué dejaste que me destrozaran para librarte de mí? No respondió. Solo se pasó una mano por el cabello, evitando mi mirada. El silencio lo delató más que cualquier palabra. En ese momento, no sentí tristeza. Sentí asco. Por él. Por mí, por haberlo amado tanto. Por haberle creído incluso cuando todo apuntaba a lo contrario. Me levanté, tomé el teléfono y le dije, gracias. Acabas de darme el cierre que necesitaba. Salí sin mirar atrás. Pero mientras caminaba, una idea empezó a arder dentro de mí. Ya no bastaba con saber la verdad. Quería que todos la supieran. Quería que el mundo viera al esposo ejemplar y al cuñado noble, tal como eran realmente. Esa era mi nueva misión. No por venganza, sino por justicia. Y la justicia, cuando nace del dolor, arde más que cualquier fuego. Desperté con una calma que no sentía desde hacía meses. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, tenía el control. Ya no era la víctima que ellos habían fabricado. Era la autora de la historia que estaban a punto de pagar. La grabación se había convertido en mi arma más poderosa. La escuché varias veces, no por placer, sino para asegurarme de no dejar ningún cabo suelto. Cada palabra, cada pausa, cada matiz tenía peso. Sabía exactamente cómo y cuándo usarla. Daniel y Andrés habían jugado conmigo como si fuera una ficha más en su tablero, pero olvidaron algo esencial: la gente siempre confía en quien parece débil. Y yo había aprendido a usar eso a mi favor. Durante días, elaboré mi plan con precisión quirúrgica. No quería un escándalo ciego, quería un derrumbe controlado. Si iba a destruirlos, lo haría de forma que no quedara nada en pie, ni siquiera su reputación. Lo primero fue enviar una copia del audio, desde una cuenta anónima, a un periodista local que solía cubrir historias de corrupción y traiciones familiares de empresarios conocidos. Andrés trabajaba en una firma respetada, con una imagen impecable. Daniel, por su parte, tenía un pequeño negocio que dependía de la confianza de los clientes. Ambos vivían del qué dirán, de las apariencias. Sabía que no resistirían un escándalo público. Luego, me encargué de preparar mi parte. Escribí una carta abierta. No era un texto de despecho, sino una confesión sincera, directa, con detalles precisos. Contaba cómo había sido manipulada, cómo las mentiras habían destruido mi matrimonio y cómo, pese a todo, había sobrevivido. No los insultaba. No los amenazaba. Solo exponía los hechos, acompañados del audio. La publiqué un viernes por la mañana, a las 9 en punto, justo cuando sabía que ambos estarían en sus respectivos trabajos. El título era simple: esta es la verdad que ellos callaron. En menos de una hora, el texto explotó. Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes, llamadas, comentarios. La gente no podía creerlo.
Había quienes me apoyaban, quienes me juzgaban, y quienes simplemente querían saber más. Pero todos hablaban de lo mismo, de ellos. A las 3 de la tarde, el periodista publicó un artículo con el audio completo y un resumen del caso. Lo tituló, Hermanos traicionan a una mujer para proteger su imagen. En cuestión de minutos, se volvió viral. Vi cómo, poco a poco, su mundo comenzaba a resquebrajarse. El negocio de Daniel perdió clientes. La empresa de Andrés emitió un comunicado, intentando desligarse de la polémica. Los dos desaparecieron de redes. Era como si se hubieran tragado su propio veneno. Pero lo más fuerte vino 2 días después. Recibí un correo electrónico con un asunto que me heló la sangre. Necesito hablar contigo. Era de Andrés. Dudé en abrirlo, pero lo hice. Decía: ya no tengo nada que perder. Daniel no solo te mintió. También me mintió a mí. Si quieres saber toda la verdad, ven a verme mañana. Estoy solo. Lo leí una y otra vez. Parte de mí quería ignorarlo. Pero otra parte, la que aún necesitaba entender, cerrar, mirar a la bestia de frente, sabía que tenía que ir. Al día siguiente, llegué a su apartamento. Me abrió la puerta un hombre que apenas reconocí. Estaba demacrado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Sin mirarme directamente, me dijo: entra. Me contó que, después del escándalo, Daniel había desaparecido. Que lo había buscado, pero solo encontró su oficina vacía y una nota en su escritorio. Una sola frase: ahora sabrás lo que se siente perderlo todo. Andrés, respiró hondo. Yo creí que él solo quería ayudarte a salir de mi vida. Nunca imaginé que haría esto por placer. Lo hizo porque me odiaba. Siempre me envidió. Yo lo observaba en silencio. No porque creyera todo lo que decía, sino porque necesitaba escucharlo admitirlo todo. ¿Y tú?, le pregunté al fin. ¿Qué ganabas tú con destruirme? Se encogió de hombros, con una tristeza que no me conmovió. Paz. O eso pensé. Pero no existe paz cuando se consigue traicionando a alguien que te amó. Durante un segundo, sentí algo parecido a compasión. Pero se esfumó tan rápido como llegó. Ya no hay nada más que decir, murmuré, y me levanté. Antes de salir, me dijo algo que me dejó helada. Si Daniel no aparece, no te sorprendas. Es capaz de cualquier cosa. Y tú, fuiste la única que lo enfrentó. Salí de allí con el corazón agitado. No porque temiera a Daniel, sino porque, por primera vez, entendí la magnitud del monstruo que había despertado. Esa noche, mientras revisaba los mensajes en mi teléfono, recibí uno sin remitente. Era un audio. La voz era de Daniel. Solo decía: pensaste que habías ganado. Pero esto aún no ha terminado. El mensaje se cortó de golpe. Y por primera vez en semanas, sentí miedo. No por lo que él pudiera hacerme, sino porque comprendí que la historia no había terminado. Apenas estaba empezando. Esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad, mirando la pantalla del teléfono una y otra vez, repitiendo en mi mente las palabras de Daniel: esto aún no ha terminado. No había tono de amenaza ni de arrepentimiento en su voz. Era algo peor, una calma peligrosa, la de alguien que ha cruzado todos los límites y no piensa volver atrás. El miedo se me metió en el cuerpo como una corriente eléctrica. Cerré puertas, bajé persianas, revisé cada rincón del apartamento. Pero el verdadero miedo no estaba afuera. Estaba dentro de mí, latiendo con cada recuerdo, cada error, cada cosa que dejé pasar por ingenua. Al amanecer, decidí no esconderme más. Había vivido demasiado tiempo como una sombra. Si Daniel quería arrastrarme al caos, iba a encontrarme de frente. A las 8 de la mañana, publiqué una nueva entrada en la misma cuenta donde había hecho pública mi historia. Solo escribí: si algo me pasa, ya saben quién es el responsable. No era un grito de auxilio. Era una advertencia. Las horas pasaron lentas, pesadas. Revisaba mi correo, mis mensajes, todo, esperando otra señal suya. Pero nada. Hasta que al mediodía, sonó el timbre. Mi corazón casi se detuvo.
No esperaba a nadie. Me acerqué con cautela, sin abrir. Del otro lado, una voz conocida dijo: «Tranquila, soy Laura». Abrí de golpe. Mi amiga tenía el rostro desencajado. Me mostró su teléfono. Era una captura de pantalla. Daniel había publicado una historia en su red social con una frase inquietante: «Las mentiras siempre regresan al origen». Y una foto antigua, un retrato mío y de Andrés, sonriendo, el día de nuestra boda. Ese gesto no era solo provocación. Era una advertencia. Pasé el resto del día con Laura, en silencio. Intentaba convencerme de que no haría nada, que solo buscaba asustarme. Pero dentro de mí sabía que Daniel no se conformaría con el escarnio. Era un hombre que había perdido el control, lo peor, su máscara. Cerca de las 9 de la noche, recibí un mensaje más. Un vídeo corto. Aparecía Daniel, con el mismo tono sereno de siempre. Detrás de él, una pared blanca. Quisiste jugar a exponerme, pero olvidaste algo, no eras la única con secretos. El vídeo cortó, y en los segundos finales apareció una imagen borrosa, pero reconocible: Andrés, sentado frente a un escritorio, hablando por teléfono. En la mesa, un sobre con mi nombre. Se me heló la sangre. Daniel no solo había mentido sobre mí, tenía pruebas de algo más. Llamé a Andrés de inmediato. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era un susurro. «Ya lo viste, ¿verdad?» «¿Qué era eso? ¿Qué estás ocultando?», le exigí. Silencio. Y luego, una frase que me cambió la cara. «Daniel no miente esta vez». Me contó, entre balbuceos, que meses antes de todo el escándalo, él había cometido un error. Una aventura fugaz con una compañera de trabajo, en un viaje de negocios. Daniel lo descubrió y lo había estado chantajeando desde entonces. Por eso lo defendió, por eso me echó la culpa. No por creerle, sino por miedo a que Daniel lo expusiera. Sentí una mezcla de náusea y rabia. Toda mi vida había explotado por el miedo de un cobarde. Y me dejaste destruir por cubrir tu infidelidad. No respondió. Solo se escuchó su respiración rota al otro lado del teléfono. Colgué. Sin despedirme. Sin lágrimas. Ya no quedaba nada por llorar. Durante horas, me quedé inmóvil, mirando el vacío. Era tanto el dolor que se volvió una calma extraña, una claridad helada. Por fin lo entendía todo: Daniel no me destruyó solo por deseo. Lo hizo para castigar a su hermano. Yo había sido el campo de batalla. Y ahora tenía una elección. Podía desaparecer, empezar de cero, dejar atrás el veneno. O podía cerrar el ciclo a mi manera. Al día siguiente, fui a la policía. Entregué los audios, los mensajes, los vídeos, todo. No para vengarme, sino porque ya no quería cargar con sus secretos. Lo que hicieran con ellos ya no era mi guerra. Luego, escribí una última publicación. Ellos me usaron, mintieron y me culparon. Pero no voy a seguir viviendo en su sombra. Que cada uno enfrente lo que hizo. Yo ya no les pertenezco. Apagué el teléfono y salí a caminar. Sentí el viento en la cara, el sol tibio en la piel. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir culpa. 2 semanas después, supe por las noticias que Daniel había sido detenido. Extorsión, difamación, manipulación digital. Andrés renunció a su cargo y se mudó de ciudad. Ninguno volvió a buscarme. A veces me preguntan si los odio. No. El odio es otra forma de quedarse atada a ellos. Yo ya no soy la mujer que Daniel deseó ni la que Andrés traicionó. Soy la que sobrevivió a ambos. Y esa es la única verdad que importa.